Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos reencontramos para desarrollar nuestra experiencia de aprendizaje integrada número 7. Actividad, comprobamos nuestros aprendizajes. Reconocemos los cuadriláteros y calculamos perímetros y áreas de figuras geométricas. En esta oportunidad vamos a desarrollar las situaciones de la página 111 al 113 del cuaderno de trabajo de primer año secundaria y las situaciones de la página 60 al 63 del cuaderno de trabajo de segundo año de secundaria. Entonces, este video corresponde para nuestros estudiantes de primero y segundo grado de secundaria en el área de matemática. Su profesor, Carlos Pérez. Situación 1, página 111, cuaderno de trabajo de matemática 1. Determina si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones. 1. Si un cuadrado es un rombo, entonces sus diagonales son perpendiculares. 2. Puede haber paralelogramos cuyas diagonales no se cortan en sus puntos medios. 3. Si un cuadrilátero los lados son todos congruentes, así como los ángulos, entonces se trata de un cuadrado. Tenemos entonces los paralelogramos, cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. Analicemos cada una de ellas. La primera me indica si un cuadrado es un rombo. Tenemos por acá el cuadrado. Si me indica que es un rombo, entonces sus diagonales son perpendiculares. Correcto. Observa. Si trazamos las diagonales del cuadrado considerado como un rombo, observa por acá, también tenemos el rombo, estas diagonales son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados. Entonces la primera es verdadera. 2. Puede haber paralelogramos cuyas diagonales no se cortan en sus puntos medios. Observemos las características de los paralelogramos y en una de ellas indica las diagonales se cortan en su punto medio, ¿correcto? Entonces, en este caso, la número 2 está contradiciendo que no se corten en sus puntos medios. Entonces, la segunda es falso. 3. Si un cuadrilátero los lados son todos congruentes, así como los ángulos, entonces se trata de un cuadrado. Veamos. El cuadrado, recuerda, tiene sus cuatro lados son congruentes, es decir, tienen la misma longitud. Así también sus ángulos son congruentes. Los cuatro ángulos miden 90 grados. Entonces, la tercera es correcta, ¿correcto? Muy bien. Lo que no sucede, por ejemplo, en el rectángulo, sus cuatro lados no son congruentes. El rombo, si bien es cierto, sus cuatro lados son congruentes, pero sus cuatro ángulos internos no son congruentes. Lo mismo sucede también con el romboide. Entonces, la tercera se refiere al cuadrado. Entonces, la alternativa correcta es la B. Situación 2, página 111 del cuaderno de trabajo de primer año secundaria. Determina a qué cuadrilátero corresponden las siguientes características. Cuatro lados iguales, ángulos opuestos iguales, diagonales que se cortan en sus puntos medios, diagonales perpendiculares. Muy bien, tenemos el trapecio, rectángulo, rombo, romboide como alternativas. Y también tenemos las figuras geométricas, los cuadriláteros. Observemos entonces cada una de ellas y comparamos con cada uno de los enunciados. Cuatro lados iguales, correcto. ¿Todos tienen cuatro lados iguales? No. El trapecio no tiene cuatro lados iguales. El rectángulo tampoco. El rombo sí tiene cuatro lados iguales. El romboide descartado. Entonces nos quedamos con el rombo. Cuatro lados iguales, correcto. Ángulos opuestos iguales, observa. El rombo tiene sus ángulos opuestos congruentes, de igual medida. Diagonales que se cortan en sus puntos medios. Ya sabemos que al trazar las diagonales en todo paralelogramos, se cortan en su punto medio. Diagonales perpendiculares, correcto, es decir,
Al cruzarse, estas diagonales forman un ángulo de 90 grados. Entonces, esta característica se refiere al rombo. Situación 3, página 112. Leemos. Calcule el área y el perímetro de la siguiente figura. Se refiere a esta figura. Sabiendo que A es un trapecio, observa por acá, tenemos el trapecio. B es un rectángulo. C es un cuadrado. D es un triángulo. Y E es un romboide. Tenemos alternativas. Y veamos qué hacemos con esta figura geométrica. Me está pidiendo que determine el área y el perímetro. Empezamos entonces completando las longitudes de los lados de las figuras que faltan. Muy bien, tenemos por acá, por ejemplo, el triángulo. Tenemos este lado que mide 4 centímetros y tenemos un punto. Y este punto significa que este lado es 4 centímetros y este lado también mide 4 centímetros. Ahora pasamos al cuadrado. Recuerda, el cuadrado tiene sus 4 lados iguales. Si este lado mide 5 centímetros, entonces este lado también mide 5 centímetros. Por acá también 5 centímetros. Ahora, ¿cuánto mide este lado del rectángulo? No tenemos, pero observa por acá. Tenemos un romboide. Su lado opuesto mide también 12 centímetros. Por lo tanto, el rectángulo, su lado opuesto, en este caso, este lado mide 12 centímetros también. Ya tenemos por acá 4 centímetros. Ahora, te pregunto, ¿cuánto mide este lado del trapecio? ¿Cuánto mide? Observa por acá. Tenemos una parte del cuadrado que mide, en este caso, todo este lado mide 5 centímetros y la otra parte de la figura que mide 4 centímetros que corresponde al triángulo. La suma de 5 centímetros más 4 centímetros me va a dar el lado de este trapecio, que es 9 centímetros. Muy bien, ya completamos entonces todas las medidas de las figuras que faltaban. Ahora sí, podemos calcular el perímetro. Empezamos entonces. ¿Cómo calculas el perímetro? Sumando todo el contorno, ¿correcto? La longitud del contorno de esta figura geométrica. 12 centímetros más 4 centímetros más 4 centímetros más 5 centímetros más 5 más 5 más 12 más 4 centímetros más 9. Sumamos todo y esto nos da un total de 60 centímetros. Entonces ya tenemos que el perímetro de esta figura geométrica es 60 centímetros. Ahora, ¿qué tenemos que calcular? El área. Vamos a calcular el área de cada una de las figuras. Del triángulo, del cuadrado, del rectángulo, del romboide y del trapecio. Empezamos entonces por acá. Área del cuadrado. El área del cuadrado, tenemos por acá sus dimensiones 5 centímetros, 5 centímetros, 5 centímetros. ¿Cómo calculamos el área del cuadrado? Si la longitud mide 5 centímetros, entonces puede calcular multiplicando 5 por 5, ¿no? O 5 al cuadrado. En este caso vamos a multiplicar su largo y ancho, que es lo mismo. 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Ahora calculemos el área del rectángulo. El área del rectángulo. Tenemos largo, nos falta el ancho. ¿Cuánto mide el ancho? ¿Sí? El ancho en este caso coincide con la longitud del cuadrado, que también mide 5 centímetros, ¿correcto? Entonces multiplicamos 12 por 5, que es el área del cuadrado, y nos resulta 60 centímetros cuadrados. Ahora vamos con el área del trapecio. Este es el trapecio. Recuerden, trapecio tiene dos bases, una base menor y una base mayor, que son paralelos. Vamos por acá entonces con la figura de trapecio con sus dimensiones. ¿Y cuál es el área del trapecio? Veamos por acá. El área de trapecio es la semisuma de la base mayor con la base menor, multiplicado por su altura. Esta es la altura, 4 centímetros, ¿correcto? Muy bien, entonces reemplazamos para calcular el área de esta figura. Base mayor, que es 9 centímetros, más la base menor, 5 centímetros.
dividido entre 2. Y esto multiplicado por 4, por su altura. Entonces, sumamos 9 más 5 y lo divides entre 2. ¿Cuánto es? 9 más 5, 14. 14 entre 2, 7. Ese 7 lo vas a multiplicar por su altura. ¿Cuánto es? 7 por 4, 28 centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos el área del trapecio. Ahora calculemos el área del romboide. El área del romboide es base por su altura. Base por su altura. ¿Cuánto es su altura? 4 centímetros. Entonces 12 por 4, 48 centímetros. ¿Qué nos está faltando ahora? Muy bien, el área del triángulo. ¿Y cómo calculamos el área del triángulo? Tenemos por acá la base y su altura, ¿correcto? El área del triángulo entonces se determina de la siguiente manera. Multiplicamos la base por su altura, 4 por 4, y lo dividimos entre 2. 4 por 4, 16. Entre 2, ¿cuánto es? 8 centímetros cuadrados. Muy bien, ya calculamos entonces el área de cada una de las figuras que conforma toda la figura. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos que sumar cada una de las áreas de las figuras geométricas. Entonces, tenemos 25 más 60 más 28 más 48 más 8. ¿Cuánto es? 169 centímetros cuadrados, que es el área total. Muy bien, entonces la alternativa es la A. Perímetro 60 centímetros y área total 169 centímetros cuadrados. Situación 4, página 112. Construye un romboide sabiendo que uno de sus lados mide 4 centímetros y que sus diagonales miden 6 y 5 centímetros respectivamente. Muy bien, tenemos una hoja cuadriculada. En este caso, tienes que utilizar, de preferencia, pues tu transportador, tu regla, tu escuadra, y también es necesario que tengas a la mano para poder trazar correctamente el compás. Muy bien, pero en este caso vamos a guiarnos solamente de la regla, lápiz y una hoja cuadriculada, teniendo en cuenta como referencia que los lados opuestos sean paralelos. Muy bien, vamos a trazar entonces nosotros utilizando nuestra regla. Tenemos que trazar, me dice que su lado mide, uno de ellos mide 4 centímetros. Trazamos entonces uno de los lados 4 centímetros, ahí está, y trazamos una de las diagonales que mide 6 centímetros, y la otra diagonal, ¿cuánto mide? 5 centímetros, ahí está, muy bien, lo trazamos, y listo. Ahora sí, unimos para formar nuestro romboide. Muy bien, de esa manera nosotros hemos trazado, construido nuestro romboide. Situación 5, página 113. Determina a qué cuadrilátero corresponden las siguientes características. Solo un par de ángulos opuestos congruentes. Dos pares de lados consecutivos congruentes. Las diagonales son perpendiculares. Solo una diagonal corta a la otra en su punto medio. Tenemos las alternativas: cuadrado, rectángulo, rombo y trapezoide biisósceles. Muy bien, vamos a continuar entonces. Tenemos un cuadrado, el rectángulo, el rombo y el trapezoide isósceles. ¿Sí? Muy bien, ahora analicemos. Veamos por acá. Me dice, determina a qué cuadrilátero corresponden las siguientes características. Analicemos una por una. Me dice la primera, solo un par de ángulos opuestos congruentes. Será el cuadrado, rectángulo, rombo o trapezoide isósceles. El cuadrado no tiene solo un par de ángulos opuestos congruentes. En este caso tiene dos pares. De igual manera el rectángulo. El rombo solo tiene un par. No, el rombo también tiene dos pares de lados opuestos congruentes. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos que el cuadrado y rectángulo y el rombo no cumplen con esta característica. ¿Sí? Y además tampoco mira por acá. ¿Qué dice?
¿Dos pares de lados consecutivos congruentes? Sí pueden ser, ¿no? Tenemos dos lados consecutivos que son congruentes, pero el rectángulo no cumple. Descartado el rectángulo. El rombo, dos lados consecutivos son congruentes. Y el trapezoide isósceles, bisósceles, está cumpliendo en este caso, que sus lados, dos pares de lados consecutivos son congruentes. Pero solo un par de ángulos opuestos congruentes, el trapezoide bisósceles. Una de las características, veamos por acá, lados contiguos iguales 2 a 2, ¿correcto? También mira, ve, 2 a 2, los consecutivos. Y además, el trapezoide bisósceles solamente tiene un par de ángulos opuestos congruentes, solo un par, ¿sí? En este caso, este ángulo es congruente con su ángulo opuesto, ¿correcto? Entonces está cumpliendo con la primera característica, el trapezoide bisósceles. Y además, dos pares de lados consecutivos congruentes también están cumpliendo. ¿Las diagonales son perpendiculares? Correcto. En todos cumple que son perpendiculares, pero el trapezoide bisósceles también cumple, es decir, que al trazar sus diagonales forman un ángulo de 90 grados. Solo una diagonal corta a la otra en su punto medio. Ya sabemos que en todo paralelogramo las diagonales cortan, ¿no? Se cortan entre ellas en su punto medio. Lo que no sucede en el trapecio bisósceles. En este caso me indica por acá, la diagonal menor es cortada por la mayor en su punto medio. Entonces reafirma el último enunciado. Solo una diagonal corta a la otra en su punto medio. ¿Sí? Observa, tenemos la diagonal mayor corta en su punto medio a la diagonal menor. Entonces, todas estas características se refiere única y exclusivamente al trapezoide bisósceles. Alternativa D. Situación 6. Continuamos con la página 113 del libro del cuaderno de trabajo de matemática de primer año de secundaria. Leemos. El borde externo del marco de madera de un espejo cuadrangular tiene 96 centímetros de perímetro y la parte interna de dicho marco tiene un perímetro de 72 centímetros. ¿Cuál es el área del marco de madera? Ya tenemos por acá la respuesta, pero vamos a resolverlo. Muy bien, tenemos un espejo de forma cuadrangular, pues tiene un marco cuyo perímetro de la parte externa del borde de este marco, ¿no? Del borde del marco me dice que es 96 centímetros. Y la parte interna de este marco, ¿sí? De este marco me dice que su perímetro, ¿cuánto es? 72 centímetros. Muy bien, entonces vamos a considerar nuestro dato. Perímetro del borde externo del marco, 96 centímetros. ¿Tienes el perímetro? Te pregunto, ¿cuánto mide los lados de este marco? Sobre todo del borde externo. ¿Cómo calcularíamos la longitud de este lado? En este caso, como el cuadrado tiene 4 lados de igual longitud, entonces tenemos que dividir, ¿no? Dividimos 96 centímetros entre 4. ¿Y cuánto es 96 entre 4? 24 centímetros. Entonces, este lado del marco, ¿no? De la madera, de esta parte externa, mide 24 centímetros. Ahora, por datos de la situación problemática, el borde interno, ¿cuánto es su perímetro? La parte interna, su perímetro es 72 centímetros. Entonces, por acá, el perímetro del borde interno del marco es 72 centímetros. ¿Sí? Este borde se refiere. Su perímetro es 72 centímetros. Y de igual manera tengo que calcular también cuánto mide cada uno de los lados. Como es también un cuadrado, tienes que dividir, ¿no? 72 entre 4. En este caso lo vamos a representar con X, la longitud de este lado. Y 72 entre 4, ¿cuánto es? Muy bien, 18 centímetros.
Entonces consideramos por acá este marco de longitud 18 centímetros. Ahora ya tenemos los lados del borde externo, ¿no? La longitud y también la longitud del borde interno de este marco. Ahora, ¿cómo calculamos lo que me está pidiendo la situación problemática? ¿Cuál es el área del marco de la madera? De este marco de la madera, ¿cómo calculamos esta área? Muy bien, empezamos entonces. Recuerda, el área de un cuadrado es lado al cuadrado, es decir, lo que mide su lado lo tienes que elevar al cuadrado. Muy bien, entonces empezamos por acá. Área del marco de la madera, de esta parte, ¿sí? ¿Qué hacemos? Restamos área. Como ya sabemos que esta longitud de todo el marco, el borde externo, es 24, entonces vamos a calcular el área de toda la superficie, ¿correcto? 24 centímetros al cuadrado. Lo vamos a restar con la superficie interna, ¿sí? El espejo prácticamente. Y nos va a quedar solamente el área del marco que es de madera. Muy bien, 24 centímetros al cuadrado menos 18 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es? 24 centímetros al cuadrado es 576 centímetros cuadrados. Menos 18 al cuadrado. 18 por 18, 324 centímetros cuadrados. Restamos, ¿cuánto es? El área resulta 252 centímetros cuadrados. La alternativa B. Ahora vamos a desarrollar las situaciones de la página 60-63 del cuaderno de trabajo de matemática de segundo grado de secundaria. Empezamos. Lucía está haciéndose una chalina de lana de muchos colores que mide 120 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Pregunta, ¿cuál es el perímetro de la chalina? Muy bien, tenemos por acá la chalina. Me indica que su largo mide 120 centímetros y de ancho 30 centímetros. Muy bien, ya tenemos el largo y el ancho. Para calcular el perímetro necesitas, ¿no?, la longitud de los cuatro lados para poder sumar. Entonces completamos el largo 120 centímetros y el ancho 30 centímetros. Muy bien, y sumamos 120 más 30 más 120 más 30 centímetros. ¿Cuánto es la suma total? 300 centímetros. Entonces, alternativa A. Respuesta entonces. El perímetro de la chalina es 300 centímetros. Situación 2, página 61 del cuaderno de trabajo de segundo grado de secundaria. Leemos. En el gráfico mostrado, calcular el perímetro. Observa, tienes este gráfico y recuerda, tú sabes muy bien ya cómo calcular el perímetro. Tienes que sumar. Muy bien, entonces empezamos. Sumamos 3 centímetros más 1 más 3,5 más 2 más 4 más 10, 3 más 4 más 2 más 3,5 más 1. Sumamos toda la longitud, ¿no?, del contorno de esta figura, ¿sí? Muy bien, sumamos entonces, ¿cuánto nos resulta? El perímetro resulta 27 centímetros. Respuesta entonces, el perímetro de gráfico es 27 centímetros. Situación 3, página 62. Leemos. Halla la suma de los perímetros de las dos franjas rojas en el diseño de la bandera. Si se sabe que B es punto medio del lado AC y que el ancho de las franjas es igual. Muy bien, tenemos la bandera, tiene como largo 80 centímetros y de ancho 60 centímetros. Me dice que tenemos por acá, si se sabe que B es punto medio del lado AC. Y además otro dato importante. ¿Cuál es otro dato importante? ¿Lo identificas? Me dice además que C punto medio
y que el ancho de las franjas es igual. Ya sabemos que B es punto medio de AC y que el ancho de las franjas, se refiere a estas franjas, es igual, ¿correcto? El ancho. Si sé que el ancho mide 60 centímetros y B es punto medio, te pregunto, ¿cuánto es la longitud de A hasta B y de B a C? Muy bien. Entonces, cada uno mide 30 centímetros, ¿correcto? La longitud de A hasta B y de B hasta C. Y por dato me indica que el ancho de las franjas es igual, entonces cada una de ellas, hasta aquí, de color rojo, de color verde y el otro color rojo, mide 10 centímetros cada uno. 10 más 10 más 10 suman 30. Muy bien, ahora vamos a calcular el perímetro. ¿Qué te parece si calculamos solamente el perímetro de una franja roja? Y luego multiplicamos, ¿no? Porque me están pidiendo haya la suma de los perímetros de las dos franjas rojas. Entonces calculamos el área de una franja roja. ¿Cuánto mide el largo? Ya sabemos que el ancho mide 10 centímetros. Observa por acá, el largo mide 80, entonces por acá mide también 80 centímetros. Y tenemos por acá 10 centímetros. Muy bien, ahora sí sumamos. Por acá también mide 80 centímetros y calculamos el perímetro de la franja roja. En este caso, sumamos 80 más 10 y más 10. ¿Cuánto es? 180 centímetros. Como nos están pidiendo la suma de los perímetros de las dos franjas rojas, ¿qué hacemos? Multiplicamos, ¿no? Perímetro de las dos franjas rojas, 180 centímetros por 2, 360 centímetros. Respuesta entonces, la suma de los dos perímetros de las dos franjas rojas de la bandera es 360 centímetros. Alternativa B. Situación 4, página 62. Para el aniversario del colegio, Julián elaboró 50 banderines con el diseño de la figura mostrada. Esta figura, si se sabe que el triángulo AMB es congruente al triángulo CND, ¿cuánto papel utilizó en total? Muy bien, tenemos el banderín, que pues su largo es 15 centímetros, en este caso esta parte, y de ancho 10 centímetros, ¿sí? Tenemos las longitudes y me indica que el triángulo AMB, se forma un triángulo, con el triángulo CND son congruentes. Tenemos por acá la figura. ¿Y qué podemos hacer? Así como está esta figura es irregular, sería un poco complicado poder calcular el perímetro y también su área, ¿sí? Veamos por acá entonces, ¿qué hacemos? Lo traspasamos, hacemos un corte y este triángulo, como es congruente con el triángulo AMB, lo podemos cortar y lo encajamos en esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el enunciado me indica que el triángulo AMB, este triángulo AMB, que es congruente con el triángulo CND. Si son congruentes, tienen pues la misma forma, el mismo tamaño, ¿correcto? Entonces, ¿y qué se formó? Se formó un rectángulo. Ahora sí, fácilmente podemos calcular su área, el área, correcto. Ahora sí, calculamos el área de este rectángulo. 10 por 15, ¿sí? Muy bien. Y 10 por 15, ¿cuánto es? 150 centímetros cuadrados, que es el área del banderín. Muy bien. ¿Cuánto papel utilizó? Si elaboró 50 banderines. Veamos entonces por acá. Cantidad de papel para 50 banderines. ¿Qué tienes que hacer? Simplemente tienes que multiplicar, ¿no? 150 centímetros cuadrados por 50, que es la cantidad de banderines que elaboró Julián. 150 por 50 es igual a 7.500 centímetros cuadrados. Entonces, Julián utilizó en total 7.500 centímetros cuadrados de papel para elaborar
los 50 banderines. Situación 5, página 63. Cortamos un cuadrado A por la mitad, obtenemos dos piezas y una de ellas la cortamos por su diagonal. Reunimos las piezas y formamos la figura B como se indica. Marca las respuestas que creas correctas. Muy bien, tenemos la figura A, que es un cuadrado, la cual ha sido dividido en dos partes iguales y una de ellas se ha dividido por su diagonal. Con estas tres piezas se formó un trapecio isósceles. Ahora vamos a determinar cuál de ellas tiene mayor perímetro, cuál de ellas tiene mayor área o quizás tienen igual área. Muy bien, entonces empezamos. No me dan ningún valor numérico, cuánto mide cada lado del cuadrado, entonces voy a asumir que este segmento mide X unidades. Como está dividido por la mitad de este lado, entonces en esta parte consideramos también X. En este caso, ¿cuánto mide este lado del cuadrado? 2X. X por acá y X. Aquí esta parte también es 2X su longitud. Claro, porque es un cuadrado, lados iguales. Ahora vamos a trasladar en esta figura B las longitudes de cada una de las piezas, ¿no?, de la figura que se formó. Ahora veamos, tenemos por acá un rectángulo. ¿Cuánto mide su base? 2X. Lado opuesto también es 2X. ¿Cuánto mide esta base del triángulo? Mide también pues 2X. Por acá también tenemos 2X. ¿Correcto? Ahora la diagonal. ¿Cuánto mide la diagonal? Esta longitud desconocida. Entonces lo consideramos Y. Claro, tiene la misma longitud. Tenemos un trapecio isósceles. Ahora determinamos el perímetro de la figura A. ¿Te acuerdas? Si es un cuadrado, en este caso vamos a determinar el perímetro sumando, ¿no?, la longitud de sus cuatro lados. ¿Cuánto es? 2X más 2X más 2X más 2X. De manera algebraica esto es igual a 8X. Ahora el perímetro de la figura B. Sumamos también la longitud de sus cuatro lados. ¿Sí? Este lado, la base de este trapecio, mide 2X más 2X más 2X. Vamos a considerar todas sus longitudes. 2X más 2X más 2X, tenemos 6X, más 2X, 8X. Y Y más 2Y. Si comparas el perímetro de la figura A con el perímetro de la figura B, ¿cuál es mayor? En este caso, observa, compara. Asumimos que el perímetro de la figura B es mayor que el perímetro de la figura A. Entonces, por acá ya tenemos una correcta. B tiene el perímetro mayor. Ahora, como el cuadrado se dividió en tres figuras, se formó tres figuras, y con estas mismas figuras se formó la figura B, que es un trapecio, entonces asumimos que como la figura A tiene tres piezas y con esta se formó la figura B, que es un trapecio, entonces las figuras A y B tienen igual área. Entonces, la siguiente, número 1, 2, 3, 4 y 5 son correctas. A y B tienen igual área. Alternativa A es la correcta. Situación 6, página 63 del cuaderno de trabajo Matemática de segundo grado secundaria. Leemos, un piso tiene una superficie de 50 metros cuadrados. Si se ha embaldosado con losetas cuadradas de 25 centímetros de lado, ¿cuántas losetas fueron necesarias? Muy bien, tenemos el piso cuya superficie es de 50 metros cuadrados. También tenemos que la loseta es un cuadrado de lado 25 centímetros. Para esto, ¿qué hacemos? Para saber cuántas losetas fueron necesarias, ¿qué tenemos que realizar? Primero, vamos a calcular el área de cada loseta. Como es un cuadrado, ¿sí?, tiene las mismas longitudes cada lado, entonces multiplicamos 25 por 25, lo más fácil. Y 25 por 25, 625 centímetros cuadrados. Ya tenemos el área de la loseta. Ahora, tenemos que realizar una conversión. Observa, la superficie me están dando en metros cuadrados, ¿sí? Es 50 metros cuadrados. Y el área de la cerámica o de la loseta es 625 centímetros cuadrados. Tenemos diferente unidad de medida, metro cuadrado y centímetro cuadrado.
para poder realizar las operaciones siguientes, tenemos que tener las mismas unidades de medidas. Entonces, convertimos 50 metros cuadrados a centímetros cuadrados. Y tú debes saber que 1 metro cuadrado es equivalente a 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, sabiendo esto, ¿qué hacemos? Multiplicamos los 50 por 10.000. ¿Y cuánto es 50 por 10.000? 500.000 centímetros cuadrados, ¿correcto? Muy bien, ahora sí, vamos a determinar la cantidad de losetas. ¿Qué hacemos? Sumamos, multiplicamos o dividimos. En este caso, tenemos que realizar una división. 500.000 centímetros cuadrados, que es pues la superficie del piso entre el área de la loseta, 600 centímetros cuadrados. Suprimimos, simplificamos centímetros cuadrados, las unidades de medida y dividimos 500.000 entre 625, ¿cuánto es? 800. Y de esta manera es que se calcula o se determina la cantidad de losetas que fueron necesarias para el piso. Respondemos entonces, fueron necesarias 800 losetas. Alternativa B. Muy bien, eso es todo por hoy y conmigo será hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.